todos. Este es un taller de educación afectivo-sexual al que considero que todo el mundo tiene que tener acceso, razón por la cual es gratuito y accesible desde cualquier lugar. Son nociones básicas de sexualidad, pero que mucha gente desconoce. Hablo sobre sexualidad, identidad y orientación sexual, roles de género, ciclo de la respuesta sexual, pubertad, embarazo, ITS, métodos anticonceptivos, aborto, relaciones tóxicas y consentimiento, así como de algunos mitos que hay todavía en torno a la sexualidad. Espero que os resulte de interés y que os ayude a ver la sexualidad de una forma amplia, científica, objetiva y no sesgada. Si os gusta y os resulta interesante, espero que os suscribáis al canal y os leo en los comentarios. Un abrazo. A ver, si me deja pasar. Vale. Vamos a hablar sobre qué es la sexualidad, las fases de la respuesta sexual humana. Creo que todo lo que había estado conmigo siempre os he explicado un poquito sobre sexualidad, sobre las fases de la respuesta sexual. Por ejemplo, este año que están habiendo alumnos online, quizás he tenido menos oportunidad de tener contacto con vosotros y a lo mejor este tipo de cosas pues no las hemos comentado. Pero bueno, sí que es verdad que es algo que me gusta siempre introducir un poquito. Identidad sexual y orientación sexual, pubertad, cambios psicológicos, sociales y fisiológicos, que además, bueno, en nuestro caso nos interesa mucho esta etapa de la adolescencia porque ya sabéis que es cuando se esclarece la identidad social. Entonces, luego, a la hora de analizar traumas, situaciones, eventos, conductas, todo lo que analicemos de una persona, retrotraernos a la etapa de la adolescencia nos va a decir mucho al saber cómo se han desarrollado tanto físicamente como socialmente. También vamos a ver por encima el aparato genital masculino y femenino, menstruación, que todos hemos pasado ya por ahí, las mujeres, claro, eyaculación, fimosis, circuncisión y frenillo. Vamos a hablar sobre la autoestimulación, o sea, la masturbación, embarazo, parto y aborto, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, mitos y creencias erróneas, refuerzo de una sexualidad positiva, relación saludable y relación tóxica y el consentimiento. Vale. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Somos seres sexuados. ¿Esto qué significa? Que no solo nacemos con genitales, sino que además es que nuestra sexualidad nos acompaña siempre porque tanto nuestra identidad sexual, quiénes somos o con qué sexo, no con qué sexo, sino con qué género nos identificamos, físicamente y psicológicamente nos acompaña a lo largo de toda la vida, incluso aunque no exista una orientación sexual definida o aunque no exista deseo sexual, eso no significa que no seamos sexuados, porque ya de entrada tenemos un sexo definido, ¿vale? Entonces, es importante y tendría que ser una de las áreas que siempre intentáramos trabajar cuando, por ejemplo, trabajamos el crecimiento personal de alguien. Es algo que parece que nos olvidamos mucho, que parece como que es secundario y en ciertos aspectos pues siempre vamos a tratar un problema primario o un problema que sea mucho más acuciante o más grave. Pero de la sexualidad no debemos olvidarnos porque al final es algo que está ahí de forma permanente. No tenemos que olvidar que también es una necesidad fisiológica a cubrir y que por tanto nos genera mucha tensión y mucha ansiedad. Entonces, ¿qué es la sexualidad? Pues según la OMS, es un aspecto central en la vida del ser humano y está presente en la vida de las personas. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. O sea, la sexualidad es un todo, es cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo sentimos a otros, cómo nos relacionamos. Son los pensamientos que tenemos, las fantasías que tenemos, es desde una pequeña atracción hasta luego el evento físico. O sea, la sexualidad es todo, es súper compleja. Cada persona además la vive de una manera diferente, o sea, aunque todos somos seres sexuados, cada uno lo vive de una forma diferente.
es la manera también propia de verse, de sentirse y vivirse como ser sexuado. Y bueno, y es una categoría subjetiva, la sexualidad es así, es lo que cada persona vive, las distintas formas en las que siente su intimidad, ¿vale? Es algo totalmente personal y que cada uno vive a su manera, o que no lo experimenta, pero lo vive cada uno a su manera. Esto es un poco el abstract, el resumen de lo que hemos visto antes, ¿vale? Y los factores que influyen, que me lo he dejado antes, factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, o sea, al final todo influye, pues cómo se ve a la persona en la época en la que está, la cultura, el ambiente político que se vive, pues ahora lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en nuestra era, el ensalzamiento de la mujer, el empoderamiento, pues todo esto, si hubiéramos tenido que hablar de este tema hace 50 años, hubiera sido totalmente diferente, el ambiente político, social, económico, o sea, todo hubiera sido muy diferente. Aunque el aspecto sexual en sí fuera el mismo, pero ni había los mismos conocimientos, ni era la misma situación, ni se vivía de la misma manera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en este sentido vivimos en una era en la que podemos hablar de la sexualidad con total tranquilidad y que cada vez, menos mal, pues cada vez es menos tabú. Aclaraciones. No es lo mismo sexo que sexualidad. A ver. Vale, perdón. No es lo mismo sexo que sexualidad. El sexo es algo biológico, es algo que naces con genitales masculinos o femeninos, ¿vale? Es el sexo con el que te identificas, es con masculino o con femenino, ¿vale? No es una cuestión de identidad, sino biológicamente con qué sexo han nacido. Luego hablaremos y aclararemos, pues bueno, cuando se es intersexual, etc. Y la sexualidad, pues ya lo hemos visto, ¿no? Es un conjunto de muchísimas cosas influida por muchísimos factores y que no tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver, pero es una pequeñita parte, ¿vale? De la sexualidad. El sexo tampoco es lo mismo que el género. Mientras el sexo es algo biológico, el género son las características que cada sociedad y cultura atribuyen a ese sexo, ¿vale? A la mujer con el rol de mujer, el hombre con el rol de hombre, ¿vale? Pues ese rol, ese género, es un poco lo que se atribuye a los sexos. Entonces hay muchos géneros diferentes. Sexos solo hay dos, masculino y femenino, y género hay muchos diferentes. Luego aquí me meto un poquito más. Orientación sexual no es lo mismo que identidad de género, ¿vale? La orientación sexual, bueno, empiezo por la identidad de género, es con qué género te identificas, ¿vale? O sea, si tú eres mujer y te sientes mujer, si tú eres mujer y te sientes hombre, ¿vale? ¿Con qué sexo, con qué género te identificas? Mientras que la orientación es hacia qué sexo te ves, hacia qué sexo o tipo de persona te puedes ver atraído. ¿No me pasa? Aquí está. Y ya empezamos con las fases de la respuesta sexual, ¿vale? Ya sabéis que todo esto empezó hace mucho tiempo con Kinsey, empezó con el informe Kinsey, pero quien verdaderamente empezó a estudiar esto en profundidad fueron Masters y Johnson, ¿vale? En la década de los 50 aproximadamente. Y bueno, hicieron un estudio súper complejo de muchísimos años. De hecho, hay una serie por ahí, no sé si está en Netflix, no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Si la sabéis, ponedla por el chat porque ahora mismo no me acuerdo yo. Bueno, que era de la historia de Masters y Johnson, ¿no? Al final un poco, la última temporada un poco misogénica, un poco misoginia, pero bueno, no me meto en eso. Qué interesante si queréis verla, ¿vale? Entonces, Masters of Sex, justo, esa es. Entonces, bueno, ellos establecieron 4 fases, ¿vale? La fase de deseo se estableció después, en los 70, el 78 me parece que lo estableció Helen Kaplan, ¿vale? Pero en los años 50, cuando hicieron este estudio, fisiológicamente, Masters y Johnson definieron 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución, ¿vale? Y luego aparte un periodo refractario que no aparece en este gráfico, que el periodo refractario es el tiempo que tarda el hombre, porque solo pasa en el hombre, que tarda en volver
a poder experimentar un nuevo ciclo de respuesta sexual, ¿vale? Entonces, en este ciclo de respuesta sexual tenemos 4 fases, que luego añadimos el deseo, ¿vale? Entonces, si contamos ya con el deseo son aquellos sentimientos, vamos para allá, son sensaciones, impulsos y energías que hacen que nos sintamos atraídos por otras personas y que nos sintamos motivados a hacer la búsqueda de contactos sexuales o que simplemente pues, nos sintamos receptivos, que tengamos, como yo le llamo en terapia, la percepción del sí, la percepción del sí, ¿vale? Que esté predispuesto al sí, ¿vale? Esto hace mucho en las parejas que tienen problemas de deseo sexual, tanto hombre como mujer, el hecho de decir, ¿y por qué no? Y luego explicaré por qué, porque estuve leyendo el otro día los estudios de Basson, se llaman Basson, B-A-S-S-O-N, y que dicen que la respuesta sexual de la mujer es diferente de la del hombre. A pesar de tener las mismas fases, en la mujer hay un conjunto de situaciones que se tienen que dar para provocar ese deseo. Está por un lado como el deseo innato, ¿vale? El deseo que aparece de forma espontánea, y luego está el deseo que se trabaja, que es una vez que ya se ha establecido esa excitación. O sea, en el momento en el que aparece la excitación de alguna forma, que ahora explico lo que es, pues entonces la mujer ya se fomenta ese deseo y puede interactuar. Por eso hay muchas mujeres que cuando van a tener relaciones no tienen ganas, pero cuando se ponen el deseo se aviva, ¿vale? Y es porque funcionamos de forma diferente. Pues todo este estudio me parece que es del 2006, o sea que tampoco nos estamos yendo muy atrás, ¿vale? Entonces tenemos el deseo, tenemos la excitación, ¿vale? Que es la cantidad de impulso sexual que podemos alcanzar durante las relaciones sexuales. Puede proceder de nuestra fantasía, de alguna caricia o estímulo erótico o bien de los sentidos, ¿vale? La excitación es fisiológicamente también cómo responde nuestro cuerpo. Por ejemplo, creo que lo tengo aquí, sí. En las mujeres la lubricación vaginal, las paredes de la vagina se alargan y se ensanchan, el clítoris aumenta de tamaño, los labios mayores también cambian de color, el clítoris sale de su capuchón y se pone erecto, ¿vale? Los labios menores aquí también se hinchan y se ponen más rojitos, los pechos aumentan de tamaño, los pezones se ponen en erección, los pezones también se ponen en erección en el hombre y también se pone en erección el pene, los testículos se elevan y aumentan de tamaño y las glándulas de Cooper segregan un líquido acuoso que sale por la uretra, ¿vale? A ver, el orgasmo. El orgasmo es la culminación de una relación sexual, ¿vale? Aquí no he puesto la meseta, pero la meseta es ese intermedio, ¿vale? Es el punto ya de no retorno. En terapia lo que trabajamos es que los hombres, por ejemplo, identifiquen la meseta para, mediante registros de masturbación, que identifiquen la meseta porque es lo que muchas veces hace que se produzca una eyaculación precoz, ¿vale? El hecho de no identificarla es porque normalmente pues, el hombre ha tenido masturbaciones rápidas a lo largo de su evolución sexual, pues lo típico de no quiero que mis padres me pillen, ¿vale? Entonces, pues directamente era llegar al orgasmo y cuanto más rápido fuera mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente pues, las patologías de eyaculación precoz se han establecido en esa temporada de la adolescencia. Por eso es importante que tengamos una educación sexual más o menos completa, ¿no? Y que sepamos que es que la sexualidad no la puedes coger a los 40 años y pensar que es que está ahí sola y tal. No, eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la meseta en ese punto, pues ahí se contrae, por ejemplo, la vejiga para que no salga cuando se produce la salida de la eyaculación, que ahora lo explico, el tema del semen y tal, cuando sale la eyaculación, pues que no salga también orina, por ejemplo, ¿no? Entonces la meseta es, en la meseta todo el cuerpo se contrae para que cuando se produzca el orgasmo se produzca esa explosión de placer y se produzcan pues esas contracciones para ayudar a que el cuerpo descargue toda la tensión acumulada de todo ese tiempo. Y luego en la resolución, pues todos los cambios se van volviendo a su punto, a su línea base, ¿no? Van desapareciendo poco a poco y vuelven a la posición de reposo.
Esa es la resolución. Y luego ya el periodo refractario, que es el que os he comentado anteriormente y que solamente pasa en los hombres, antes del ámbito. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosita? ¿Por chat o por audio? Bien. Ay, gracias. Que me explico muy bien, por favor. Vale. Bueno, pues como no hay duda, sigo. De todas formas, si a alguien se le ocurre algo ahora, me preguntáis, ¿vale? Normalmente para atraer también la atención de los adolescentes, pues hago una parada en los mitos, ¿no? Los mitos que de hecho, pues seguro que alguno de vosotros todavía sigue teniendo, a lo mejor no, pero bueno, espero que este ratito que vamos a echar hoy os ayude. La satisfacción de la mujer depende del tamaño del pene. ¿Por qué esto no es real? Vamos a ver. La mujer, un 80% aproximadamente de las mujeres disfrutan más con la estimulación del clítoris que con la estimulación vaginal. Esto no significa que haya un orgasmo clitoriano o un orgasmo vaginal, ¿vale? Porque el orgasmo se produce en el cerebro en la misma zona, ¿vale? Lo que pasa es que la estimulación es diferente. Hay mujeres que el nivel de excitación puede ser tanto que con la succión de un pezón pues podrían llegar al orgasmo, ¿vale? Pero eso no significa que sea un orgasmo diferente, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos esos términos de clitoriano, tal, pues a los sexólogos nos molesta bastante. Que en realidad yo lo entiendo cuando la gente lo usa, ¿no? Pero para que vosotros lo sepáis y tengáis las cosas bien claras, ¿no? Entonces, no solo depende la satisfacción de la penetración, que es una práctica sexual más necesaria para la reproducción en muchos aspectos, en otros tantos no, pero en la mayoría de las veces sí, ¿vale? Digo que no por el tema de la reproducción asistida, ¿vale? No me toméis por loca. Entonces, ¿por qué no depende del tamaño del pene? No depende del tamaño del pene porque la vagina vamos a tomarla como en 3 dimensiones, ¿vale? Y la dividimos en 3 tercios. Entonces, el tercio externo es donde hay más, más terminaciones nerviosas. Entonces, aunque el pene sea muy largo, el pene cuenta, vamos a ver, provoca más placer cuanto más ancho sea, ¿vale? Pero si es muy ancho va a provocar dolor, al principio sobre todo, ¿vale? Pero si es un tamaño más o menos normal, va a provocar el suficiente placer por la entrada y salida del pene, ¿vale? Pero por la parte de dentro no importa cuán largo sea, ¿vale? De hecho, si alcanza el cuello del útero, que el cuello del útero en reposo es como la cabecita de un alfiler, puede provocar dolor. Quizá a alguna mujer de aquí le haya pasado, ¿no? Eso puede pasar si el pene es muy largo. Entonces, la satisfacción no es propiamente debida al tamaño del pene porque además las terminaciones nerviosas del clítoris, que son en realidad muchas veces lo que afectan para conseguir ese orgasmo, no son lo suficientemente largas o extensas como para que influyan en esa práctica sexual de la penetración, ¿vale? No sé si me estoy explicando aquí, si hay alguna duda me preguntáis, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos que, si se me entiende, guay. Por un lado, tenemos que casi, bueno, un tanto por ciento muy importante, disfrutan más o disfruta solamente con la estimulación del clítoris. Cuando digo solamente me refiero cuando lo definimos en estos dos extremos o estos dos polos de vagina y clítoris, ¿vale? Hay otras muchas formas de conseguir placer, pero vamos a hablar principalmente de estas dos. Y luego también pues tenemos la parte de que al dividir la vagina en 3 tercios y sabes que las terminaciones nerviosas están en el tercio externo, el tamaño del pene tampoco importa tanto, ¿vale? Sí que hablamos a lo mejor de cuando hay ciertas patologías como micropene o cuando hay vaginismo, ¿vale? Que sí que hay afectaciones y el tamaño del pene aquí sí claramente importa más, ¿vale? Bueno, lo del mejor orgasmo producido por la penetración vaginal, creo que lo acabo de explicar también. Y la mujer no necesita llegar al orgasmo tanto como el hombre. Esto es totalmente falso, porque además nosotras tenemos una capacidad
infinita no, pero muchísimo más amplia que el hombre para alcanzar el orgasmo. Nosotras podemos tener en X tiempo muchos orgasmos, mientras que el hombre necesita su periodo refractario para poder volver a llegar a su fase de respuesta sexual. Nosotras no lo necesitamos. Nosotras podemos tener 5, 10, 20 orgasmos, ¿vale? Con la práctica, etcétera. Y luego hay mujeres que solamente se quedan en uno, si pueden conseguirlo, pues porque a lo mejor después les produce dolor, ¿no? Pero también con la práctica y ayudándola a que ese dolor desaparezca, la capacidad sexual, la potencia sexual de una mujer es muchísimo más amplia que la del hombre. Entonces, no, el hombre no necesita llegar más al orgasmo. Lo que pasa es que el hombre, como he explicado antes, el cómo evolucionan las fases de la respuesta sexual es mucho más lineal que las mujeres. ¿Vale? Entonces, nosotras, el conseguir el orgasmo depende de muchos estímulos, depende del contexto, depende de el afecto, depende de muchas más cosas, mientras que para el hombre es más lineal, pero lo necesitamos igual, ¿vale? La necesidad fisiológica se da en ambos sexos. ¿Qué más? La relación sexual solo es plena cuando ambos llegan al mismo tiempo al orgasmo. No, ¿vale? Esto simplemente no. Esto es mito, que lo vemos en las películas, que parece maravilloso, los dos llegan de repente al orgasmo, pues igual que también vemos de repente cómo coge el hombre a la mujer, la tapa contra la pared y no sabes cómo, pero no hay preservativo, no hay nada y de repente están los dos disfrutando como locos. Sí, no, esa no es la realidad, ¿vale? Pues tampoco es con esto. Una pareja puede llegar al mismo tiempo al orgasmo cuando lo practican mucho, se conocen muy bien, ¿vale? Hay mucho feeling sexual y después de la práctica se puede conseguir, pero no porque la consigan al mismo tiempo el orgasmo va a ser mayor, ¿vale? Que aquí es donde está el mito. ¿Pueden llegar al mismo tiempo con práctica? Sí, fortuitamente, a veces también, pero que no es lo más importante y que no por ello va a ser más placentero, tampoco. Eso es muy de película, ¿vale? Que nos lo han metido mucho ahí Hollywood y el porno, que a veces han hecho mucho daño, en mucho sentido. Y bueno, y es necesario que lo sepáis también. Y lo del orgasmo clitoriano vaginal también lo hemos hablado ya. ¿Preguntas hasta aquí? Pues sigo entonces. Identidad sexual, ¿vale? Eso es la percepción y la autoconciencia de ser una mujer o un varón, ¿vale? Acordar, me alegro, genial. Es la percepción y la autoconciencia de ser una mujer o un varón, que como hemos dicho antes, el sexo es diferente, ¿vale? De la sexualidad y es diferente la identidad de la orientación sexual, ¿vale? Entonces, mientras que el sexo es la diferencia entre ser una mujer o un varón, la identidad sexual es la percepción que tienes de ti mismo, ¿vale? Se desarrolla durante los primeros 3-4 años de vida del individuo. Muchos sabéis que tengo una hija, ¿no? Y es chiquitita. Y ella ya desde tan pequeña, con 3 añitos, ella ya dice, yo soy una chica, tú no eres un chico, papá es un chico, mamá es una chica, no sé quién es. Ella lo tiene clarísimo, ¿vale? Entonces cuando los ves tan pequeños, dices, madre mía, es que a esta edad ya se sabe. No me quiero meter mucho, pero bueno, imaginar lo que el sufrimiento que puede acarrear a una persona que fisiológicamente es, por ejemplo, un hombre y que se siente, se percibe como una mujer o a la inversa, ¿no? Entonces, pues bueno, son factores que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, cuando vemos a una persona a lo largo de los años, el saber todo esto, cómo se ha definido su identidad sexual, cuando hablamos de la orientación sexual también, cómo lo han percibido en casa, su apoyo, su entorno, todo esto influye, ¿no? Y no podemos coger, que muchas veces los psicólogos tendemos a, venga, cognitivo-conductual a tope, cogemos un trastorno, cogemos un problema, cogemos una situación y la abstraemos de todo lo demás. Y eso no es así, o sea, casi siempre se ve influido por todo. Es verdad que no podemos a lo mejor siempre recoger toda la información, pero esto que es algo tan esencial, que desde tan chiquitito está, pues sí podemos recogerlo, por lo menos como ha sido en la infancia y tal, mejor, ¿vale? Aquí los términos, ¿vale? Del género, porque es la identidad de género de lo que estamos hablando. El cisgénero es la persona que fisiológicamente ha nacido con un género, o sea, has nacido hombre y te sientes hombre o te percibes hombre.
el transgénero es la persona que ha nacido hombre y se siente mujer. El intergénero es la persona que no se identifica ni con hombre ni con mujer, o con ambos, ¿vale? Y el intersexual es la persona que por problemas genéticos normalmente, por problemas genéticos no, por anomalías genéticas, mejor dicho, ha tenido pues algún cromosoma, etcétera, que le ha producido pues, que a lo mejor ha desarrollado genitales internos femeninos y genitales externos masculinos, por ejemplo, ¿vale? Entonces todo esto, bueno, se han hecho muchos estudios al respecto, seguro que os lo han contado en la carrera, pero muy, muy interesante, ¿no? Como por ejemplo, un chico que nace con unos genitales internos masculinos y externamente, por lo que sea, no hay, o sea, hay genitales externos femeninos y a lo mejor se siente masculino, no femenino. O sea, a lo mejor se siente varón, no mujer, ¿vale? Bueno, pues todo esto hay una teoría y una problemática detrás importante. Más cosas. La orientación sexual, bueno, está relacionada con las personas que nos atraen, ¿no? Tú te identificas con un sexo, tú te identificas con hombre o mujer y te pueden atraer diferentes géneros, ¿vale? Entonces el heterosexual es la persona, pues que un hombre se siente atraído por una mujer, ¿vale? Y le llamamos heterosexual. Un hombre que se siente atraído por un hombre, a este género lo llamamos, a esta orientación la llamamos homosexual. Bisexual es cuando te sientes atraído tanto por eres hombre, por ejemplo, y te sientes atraído tanto por hombres como por mujeres. Queer es un término que antes se usaba despectivamente y que ahora pues no se usa despectivamente, sino que a veces que lo usan las personas que no se definen ni heterosexuales ni cisgénero, ¿vale? Que no se sienten en alguno de esos puntos, ¿vale? En heterosexual o con un sexo definido, por ejemplo. Y asexual es la persona que no siente deseo o que siente deseo, por ejemplo, muchas veces nos confundimos porque las personas asexuales, que son asexuales, sí que desean tener relaciones románticas, pero no desean tener relaciones sexuales. Entonces hay mucha más asexualidad de la que nosotros nos pensamos, pero es verdad que sigue siendo algo un poco tabú, ¿vale? Y que no tabú porque sea malo ni nada, sino tabú porque la gente piensa que es anormal que no tengas deseo. Entonces, pues, como hasta ahora, pues muchas cosas se han considerado anormales y no significa que lo sean, solo es el desconocimiento. Bueno, esto normalmente es un saco de dudas que le pongo a los chicos, ¿no? Cuando que les digo, venga, va a preguntarme todo lo que queráis, así que es momento. Preguntarme todo lo que queráis, de todo lo que hemos visto de aquí para atrás, que ahora empezamos otra fase. ¿Os queréis dar un poco el audio y me contáis un poco el feedback? Hola. A ver, yo en general la veo bastante bien la charla, lo que pasa es que es lo que tú dices, como está pensado más para instituto, pues son muchas cosas que ya, pues por lo menos yo ya sé, pero está muy interesante sobre todo el tema de los mitos. Lo que sí a lo mejor hubiera hecho en falta es una foto cuando explicaban lo del útero y que es como un alfiler, no sé qué, a lo mejor me hubiera ubicado más, pero es porque yo también tengo el tema de la concepción espacial y la imaginación así un poco atrofiada. Esa parte viene ahora, ¿eh? ¿Qué? Esa parte viene ahora. A ver, ¿cómo se diferencia la sexualidad con un trastorno del deseo sexual? Bueno, es diferente. La sexualidad viene de base, ¿vale? Una persona que te dice que nunca ha sentido deseo por ninguna persona, que nunca ha sentido atracción, no es lo mismo. Puede identificarlo, por ejemplo, al principio con un trastorno del deseo sexual de larga duración, etcétera, pero cuando una persona desde chiquitito, por ejemplo, no ha tenido ni una pequeña atracción, podemos decir quizás sea más vamos, quizás no, es más asexualidad que un trastorno del deseo sexual. Lo que pasa es que muchas veces es difícil diferenciarlo dependiendo también de cómo recojamos la historia sexual, de a qué punto nos vayamos en la historia sexual.
No sé si te he contestado. Vale. ¿Alguna pregunta más respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Que ahora, como decía Luna, que sí que os voy a explicar la parte de los genitales y todo eso, no os preocupéis que ahora viene. Bueno, pues empezamos con la pubertad, ¿vale? Yo tengo, venga, pregúntame. Vale, a ver, con el tema de la asexualidad, es que me lo voy a hacer un poco. Dice que sí quieren relaciones emocionales, pero quizá no le atrae tanto el sexo. ¿Tiene atracción por la otra persona, en plan esa química, esa atracción, o es simplemente como una amistad intensa? ¿Qué tipo de relación sería una relación asexual? Bueno, es una relación en la que no existe el deseo por mantener relaciones sexuales, ¿vale? Pero sí que desean ser compañeros, no es que sea una amistad, depende de lo que cada uno considere una amistad, ¿no? Pero es un compañerismo e incluso pueden ser personas que incluso desean ser padres a pesar de no querer tener relaciones sexuales, se dan casos también. Lo que pasa es que lo consideramos a veces como algo extraño o raro, pues hay que analizar caso por caso. Entonces, pues son relaciones muchas veces de ese compañerismo en el que ya sabéis que el amor o las relaciones están basadas en tres grandes pilares: la intimidad, el compromiso y la pasión. Pues podemos decir como que la pasión está anulada en este sentido, en la pasión entendida como relaciones sexuales, ¿vale? Pero sí quieren tener ese afecto, esa unión con la otra persona, esa, esa evolución de pareja, incluso eso, pues tener hijos, objetivos juntos, al final todo lo que es una pareja aparte de la sexualidad, ¿no? Entonces, lo típico del amor compañero, ¿no? Intimidad y compromiso, pero sin la pasión. Sí, bueno, puede existir pasión por la otra persona, o sea, pasión en el sentido de estar pues enamorado, sentir que la otra persona es la persona que quieres que esté. Es que la elección de pareja está claro que no tiene que ver única y exclusivamente con la atracción sexual, porque la atracción sexual puede acabarse, pero el compañerismo, la intimidad y el compromiso, eso no, eso en teoría debería ir a más con el tiempo, por lo menos en una relación sana. Guay, gracias. ¿Existen trastornos relacionados con la identidad social? A ver, de forma directa no te sabría decir, pero por ejemplo, un trastorno de personalidad evitativo muchas veces se gesta en, que ya hemos visto algunos aquí en la consulta, ¿verdad? Pues los trastornos de personalidad evitativo muchas veces se nacen de la adolescencia, de los fallos en esa identidad social, igual que la fobia social. La fobia social puede venir incluso desde más pequeñito, ¿vale? Entonces, van relacionados con la identidad social, pero a día de hoy que lo pongan como una comorbilidad o como una causa o un precipitante, no te sabría decir si en los manuales aparece como tal. No sé si esa es tu pregunta. Y no sé si has puesto social, pero querías decir sexual. Bueno, te dejo. Ah, vale. Depresión en una persona intersexual. Yo creo que la identidad, bueno, a ver, creo no, en la identidad sexual no se analizan los trastornos por separado. ¿Me explico? O sea, cuando hay una depresión, da igual que tú seas cisgénero que intersexual. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que cuando hay problemas a nivel de cromosomas y tal, es algo que normalmente viene desde muy chiquitito, ¿vale? Desde muy chiquitito, a lo mejor ellos no lo notan, pero ya cuando entran en la preadolescencia y a lo mejor empiezan a crecer los rasgos secundarios sexuales, sobre todo sí que pueden notar porque a lo mejor están creciendo cosas de una forma que no deberían según su sexo
según su sexo externo. Entonces, claro, desde mi punto de vista tiene una problemática detrás, pero que aparezcan los manuales, no te sé decir que puede haber depresión en una persona intersexual. Pues, por ejemplo, está el caso este tan famoso que hubo en su momento hace, pues no sé si hace 30 años o 40 años, que hemos estudiado en la carrera que os comentaba, que un chico nació con genitales internos femeninos y externos masculinos, pero fueron a hacerle una circuncisión, que ahora también os explicaré lo que es, y con la circuncisión pues se les fue el bisturí, parece ser, y bueno, el pene desapareció. Entonces lo que decidieron hacer fue una reconstrucción una construcción de una vagina. Pero ¿qué pasa? Que él se sentía, bueno, perdona porque no recuerdo si internamente tenía genitales internos femeninos o masculinos. Lo que sé, esto es seguro, ¿vale? Esto buscaré y os pondré el caso, que externamente tenía pene y pasó esto, ¿no? Que se lo extirparon y de forma accidental y entonces pues le construyeron, sí, justo lo que dice Luna, nació chico por genitales externos masculinos. Y entonces, pues, al construirle la vagina, pues él creció como si fuera mujer, pero es que su identidad no iba por ahí. Y entonces eso le provocó muchísimos problemas, depresiones muy graves y este chico al final, acabó identificándose con un hombre y entonces pues traspasó su esencia, su forma, todo lo traspasó a hombre, a cómo él se sentía. Pero quizás, pues bueno, ahí está la problemática, que hubo muchísimos problemas con eso, al final el chico se acabó suicidando. Y bueno, pues fue un caso muy sonado del tema de la reorientación sexual o la reidentidad sexual, mejor dicho, ¿no? La liaron y le cambiaron el género, claro, fue un poco eso, ¿no? Que decía, bueno, pues ya que lo hemos extirpado, ¿qué os parece? Sí, pero ¿qué os parece? Pues la liaron y causaron muchos daños psicológicos. Creo que te he contestado, Gustavo. Si todo ok, sigo, ¿vale? Si algo más que decir, vale. La pubertad, hemos pasado, creo que todos los que estamos ya hemos pasado por ahí, no sé si quedará alguno. Es la etapa en la que comienza la madurez de los caracteres sexuales primarios y secundarios. En las chicas aparece un poquito antes, 10-11 años, y en los chicos a los 12-13. En el hombre, pues ya sabéis, ¿no? Eyaculación e inicio de la capacidad reproductora, poluciones nocturnas, ¿vale? Esto quizá vosotros ya sabéis lo que es, pero los adolescentes muchas veces no saben lo que es, y es que empiezan a eyacular por las noches, pues debido a fantasías, a sueños sexuales, etcétera, y bueno, y se asustan mucho, ¿no? Porque muchas veces no saben lo que es, ¿vale? Pero es algo totalmente normal, incluso puede pasar ya de adulto. Igual que una mujer pues, de adulta puede tener sueños sexuales y llegar a tener un orgasmo incluso durante los sueños. Entonces son a lo mejor eventos más anómalos, pero que también pueden pasar. Aparece el vello facial, el acné, la voz falla y se hace más grave, los hombros se ensanchan, etcétera, ¿no? El cabello de la piel se vuelve más graso, todo esto que sucede en la adolescencia. Y en las mujeres pues aparece la menstruación, el ya soy mujer, capacidad reproductora, esa unión del ya soy mujer y la capacidad reproductora, la piel se vuelve más grasa, aumenta el peso y la altura, todo esto que ya sabemos y que, como digo, hemos pasado todos por ahí. Crece el vello en las piernas, así la de pubis, claro, para ellos como para ellos que fuimos nosotros en su momento. Cuando nos pasan todas estas cosas, pues pensamos que solo nos pasan a nosotros, porque además ya sabéis que en la adolescencia se da este momento de identidad, de egocentrismo, en los que piensas que todo lo que te pasa a ti es único. Y tú eres único y todo para ti es único. Y tú eres el único que no tiene amigos, que tiene problemas con tus amigos, el único al que le sale pelo, el único al que le salen granos, tú eres el único al que le pasa todo. Y al final, pues bueno, una forma de acercarnos a los adolescentes es hacerles ver que todo el mundo pues, pasa por estos cambios, ¿no? Entonces, si no les hablamos de ello, pues ellos se aíslan, se piensan que muchas veces pues, es anormal. Y, por ejemplo, la menstruación es un gran
trauma a veces para las mujeres, de madre mía, ya es mujer, como, bueno, pues yo he sido chica siempre, ¿no? Ahora simplemente pues mi cuerpo está cambiando, no he dejado de ser yo, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, y empiezan ya también las secreciones vaginales claras, ¿vale? Aquí empieza un poco la capacidad de lubricación, pues como pasa en el hombre, ¿no? Con las poluciones nocturnas. Y aquí empieza también a aparecer de nuevo el deseo. De nuevo no, aquí empieza a aparecer también el deseo sexual. Aquí lo tienes, Luna, no te he mentido. En el aparato sexual femenino, lo que decíamos del cuello del útero, no sé si se ve mi ratón, el ratón, la flecha, ¿se ve? Yo creo que sí, pero bueno, entonces yo sigo. Vale. Ok, entonces tenemos la vagina, como hemos dicho antes, que lo mirásemos en tridimensional, ¿vale? Por dentro una vagina aproximadamente va a tener unos 10 centímetros, ¿vale? Y como he dicho, en terapia la vamos a dividir en 3 tercios, por ejemplo, porque por ejemplo en el tercio externo es donde se da la problemática de la vagina. No lo voy a decir porque no sé si se ve el chat, pero me ha hecho mucha gracia. Vale, cierto. La vagina, ¿vale? Por dentro, bueno, tiene aproximadamente unos 10 centímetros, dividida en 3 tercios. Ya sabéis que el vaginismo con el tercio externo de la vagina se contrae. Entonces, esto es lo que yo os digo, ¿vale? Aquí señalado, ¡ay! Espera, para atrás. Aquí. Esto de aquí es el orificio interno del cervix, es la entrada del cervix, y esto es lo que os digo que en reposo tiene nada, es como una cabecita de alfiler. Ya sabéis que en el parto se dilata, obviamente, pues para dar lugar al nacimiento y todo eso, ¿vale? Y con la excitación también se dilata, al igual que se dilata el útero y que se dilatan las paredes de la vagina, etcétera, ¿vale? O sea, todo el aparato genital se ensancha de alguna forma para poder completar ese ciclo de respuesta sexual, ¿vale? Entonces, esto sería eso, el cervix, ¿vale? Su entrada, el canal y su salida. Y este es el útero, ¿vale? Las trompas de falopio y los ovarios, ¿vale? Entonces, ¿qué más deciros? El endometrio, ¿vale? El endometrio ya sabéis que es la capa que recubre el útero, y esa capa es la que luego cuando tenemos la menstruación se agranda y se elimina, ¿vale? Entonces esa es la sangre que nosotros vemos, en parte sangre y en parte eliminación de estas paredes del endometrio que se caen del útero. Entonces pues ya sabéis que, por ejemplo, como en anomalías como la endometriosis, ese tejido lo que hace es que se esparce a otras áreas, a los óvulos, pues en caso hasta los pulmones, estómago, ¿vale? Como que crece en otras zonas. Y seguimos. El aparato sexual masculino, ¿vale? Pues tenemos aquí el glande, que esto cuando le explicamos, por ejemplo, que estamos trabajando con el tema de la eyaculación precoz y en ese registro de masturbación, les pedimos o les instamos a que hagan un parón cuando alcanzan su meseta, pues en ese parón les pedimos que hagan un apretón en la base del glande o en la base del pene, ¿vale? Porque ese apretón va a hacer que se controle la erección en ese momento, ¿vale? Y el flujo de eyaculación. Hay anillos, de hecho, que pueden comprar los hombres y tal, que se llaman anillos compresores, me parece, y se ponen muchas veces en la base del pene para tener relaciones sexuales, y eso alarga las relaciones sexuales con penetración cuando les interesa alargarlas, ¿no? Bueno, el cuerpo cavernoso, ¿vale? Que este se inflama, se llena de sangre y se pone el pene en erección, ¿vale? Los testículos. Y luego ya sabéis que en el momento de la expulsión lo que sale es semen. ¿Y qué es el semen? Pues un conjunto de espermatozoides y de líquido prostaico, de líquido preseminal, que viene todo de las glándulas de Cooper, las vesículas seminales, los conductos deferentes, la vejiga, ¿vale? Un poquito de todo ese líquido, ese conjunto, y eso es lo que sale cuando se eyacula.
Y exteriormente, bueno, esto ahora os lo explico, lo del tema de la circuncisión, aunque probablemente todo esto lo conocéis, ¿vale? Pero también es necesario explicarlo, ¿vale? Y esto es unos genitales externos femeninos que tenemos el clítoris, ¿vale? El meato uretral, ¿vale? Se han dado casos, por ejemplo, de mujeres que al no conocer su estructura vaginal, pues han intentado a lo mejor, por ejemplo, introducir, pensando que la estimulación se consigue o el placer se consigue con la penetración, pues han intentado a lo mejor introducir un dedo o algún juguete sexual o incluso el pene. Tenía algún caso, me parece que tuve hace tiempo, que introducían por la uretra, ¿vale? Ha dado tanto de sí que se ha introducido por ahí. Entonces, ¿por qué es tan importante el conocerlo y el verlo así visual? Pues no pasa nada, ¿vale? Al final es un tema que se tiene que conocer. Y luego aquí están pues, los labios mayores y los labios menores. Aquí hay que decir que tanto la vulva como el pene es diferente en cada persona. No siempre son así como se ven, igual que no son como se puedan ver en una película porno, etcétera, ¿vale? O sea, cada persona tiene unos genitales, tiene unos aparatos sexuales diferentes. Entonces no hay que obsesionarse con que unos son de una forma y otros son de otra. En unos hay labios menores más grandes, otros más chicos, unos color rojo, otros color más negro, ¿vale? Otros más blanquitos. Cada aparato sexual externo es diferente. Y con el pene pues pasa exactamente lo mismo. No son más largos, más pequeños, más anchos, con el glande más grande, ¿vale? Entonces el prepucio, pues más prepucio o menos, ¿vale? Y sigo. Si me preguntas, sigo. El ciclo menstrual, esto las que estamos lo sabemos y lo conocemos. Un ciclo normal de la mujer va a durar aproximadamente 28 días y los días más fértiles suelen estar justo en el medio del ciclo, ¿vale? El día más en el que hay más ovulación suele ser el día 14 si tiene un ciclo menstrual normal. Esto ya sabéis que es necesario que se lo expliquemos a los adolescentes porque ellos piensan que, claro, que es que el resto de los días, si no en estos días, que esto no pasa nada y no es así, incluso en estos días tampoco. O sea, en cualquier momento del ciclo una mujer se puede quedar embarazada. Hay menos probabilidades, pero por ejemplo en una mujer que está en plena efervescencia sexual en su adolescencia y su cuerpo está requete preparado para recibir un embarazo, ¿vale? Pues se puede quedar embarazada en cualquier momento del ciclo, ¿vale? Cuando ya vamos aumentando la edad suele ser más difícil, pero también puede pasar, obviamente, ¿vale? La eyaculación significa, al final, esto, expulsar con rapidez y fuerza el esperma del aparato reproductor masculino. Y aquí ya os he explicado lo que es la eyaculación, o sea, lo que es el semen, ¿vale? El esperma. Cuando sale el esperma decimos que son los espermatozoides, ¿vale? Pero con ese líquido, con ese plasma. Aquí también, pues porque tengáis esta información, que aquí los hombres probablemente esto lo tengáis más al día. La fimosis es un problema que se da en los hombres y que se da porque el prepucio, que es la piel que recubre el pene, está demasiado cerrado y no se puede echar para atrás, ¿vale? El frenillo es como una capa de piel que está justo debajo del glande, en la capa anterior, y que es lo que ayuda a retraer el prepucio, ¿vale? Entonces, pues también el frenillo puede estar más acortado. Entonces, la circuncisión es cuando se extirpa ese prepucio para dejar el glande abierto. Pues muchas veces trae problemas a la hora de orinar, continuas infecciones, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces en ciertas culturas, etcétera, se hace la circuncisión cuando ya son tan chiquititos, porque la piel es mucho más suave, mucho más blandita, cuando son muy, muy, muy chiquititos y el dolor obviamente no lo recuerdan. Cuando son ya mayores, a los 10 años, 12 años y se produce una circuncisión, lo recuerdan, pues a veces traumático, con dolor y demás, ¿vale? Entonces no digo ninguna cosa esté bien ni esté mal, sino simplemente lo que sucede, ¿vale? Y bueno, y que hay que tratarlo con normalidad, le pasa a muchos hombres y nada, pues con tranquilidad, simplemente exponerle lo que sucede. Y hay veces que aunque sean muy mayores les puede estar pasando
Y a lo mejor o no han querido verlo o simplemente no le han dado importancia. Vale. Pregunta hasta aquí, con la parte más física. Estoy yendo rápida. ¿No? Vale, eso está bien. Bueno, yo sigo, ¿vale? Y lo que se os vaya ocurriendo, pues lo vais poniendo y luego leo. Masturbación. Consiste en la autoestimulación de los genitales mediante diversos métodos, ¿vale? Normalmente muchas veces los adolescentes existe el desconocimiento, no saben si eso es normal, a veces pues o hablan mucho de ello o no hablan nada, no saben si es bueno, si es malo, entonces pues masturbarse sí o no. Yo pienso que lo que cada persona encuentre bien para su cuerpo. Muchas veces es como hemos dicho antes, una necesidad fisiológica el hecho de esa descarga sexual, ¿no? Entonces, el conseguirlo mediante la masturbación me parece perfectamente lícito. No es que tengamos que fomentarlo, por ejemplo, en una charla de educación sexual. Muchas veces existe esa restricción de comentarle a lo mejor los beneficios de la masturbación, que tiene muchos, por cierto, pero en realidad yo creo que entra de cada persona, igual que si hay una persona que no quiere hacerlo, pues está bien también. Ya sabéis que tengo aquí muchas parejas y hay veces que las personas no quieren masturbarse si tienen pareja. Bueno, pues si no tienes el ímpetu de hacerlo por tu cuenta y sexualmente estáis funcionando a un mismo nivel, en el mismo umbral de deseo sexual y los dos estáis bien en ese sentido, pues bueno, pues está bien también, ¿no? En cuanto a la frecuencia en cada hombre, en cada mujer es diferente. Puede ser desde una varias veces al día a una cada X meses. O sea, puede variar muchísimo. ¿Qué es lo normal? Lo que cada uno perciba como que es bueno para sí, ¿vale? Lo que sí es que cuando desaparece, por ejemplo, que pasan semanas o meses sin tener esa explosión sexual, ya sea en pareja o solo, pues probablemente se está inhibiendo el deseo, ¿vale? Y el deseo funciona, perdón, me estaban llamando. Y el deseo funciona como, yo se lo explico a las personas que vienen aquí, como si fuera un músculo, ¿no? Como si tú vas al gimnasio un día y haces un montón de pesas y de repente dejas de ir. Pues obviamente no, se requiere un recuerdo, requiere una huella de memoria ahí importante. Entonces, por el hecho de fomentar tu propia sexualidad, tener una sexualidad sana, es bueno que si hay masturbación, pues tenga una cierta frecuencia. ¿Cuánta? Pues depende de cada persona, ¿no? Pero una o dos veces por semana quizás sería aproximadamente una buena cifra, ¿no? Aquí, pues bueno, infidelidad, buena o mala, esto también es meterse un poco en camisa de 11 varas. Hay personas que consideran, ¿por qué pongo lo de la infidelidad aquí? Porque hay personas, sobre todo los adolescentes, que piensan que por masturbarse le están siendo infiel a sus parejas. Y obviamente eso no es así. Bueno, eso, que pongo lo de la infidelidad porque muchas veces los adolescentes sobre todo se sienten culpables, no solo los adolescentes, que yo he tenido parejas que decían, buah, es que pues si yo ya estoy con él o con ella, muchas veces le pasa más a las mujeres que a los hombres, pero también a veces a los hombres, te dicen, pues es que si yo ya en el momento en el que me eché pareja, yo ya dejé de masturbarme, pero porque no te apetece, y dices, no, sí me apetece, pero yo qué sé, me parece una falta de respeto, ¿no? Entonces, pues está bien que desmitifiquemos y que les ayudemos a entender que la masturbación individual pues es algo propio de cada persona y que cada persona lo puede vivir como quiera y a su manera, y además no tienes que darle explicaciones ninguna a tu pareja sobre lo que haces o cómo lo haces. En los adolescentes está mucho en quién piensa o en qué piensas cuando te masturbas. Bueno, es que vamos a ver, ¿sabes? Cada uno tiene su propia intimidad, ¿vale? No tenemos que entrar hasta ese punto en la cabeza de una persona. No es necesario y además es que es muy patológico, es que es muy tóxico, ¿vale? Entonces, bueno, no entremos en ese juego. A ver.
Vale. Mitos respecto a la masturbación. Que la masturbación es cosa de solitario, bueno, ya está claro, ¿no? O sea, que no porque tengas pareja significa que tengas que dejar de masturbarte. La masturbación es típicamente masculina, falso, como he dicho, la mujer tiene mucha potencia sexual y obviamente no es solo masculina. Lo que pasa es que siempre los hombres han hablado de ello de una forma más social que las mujeres, ¿no? Quizá ahora se habla bastante más. La masturbación es propia de las personas jóvenes e inmaduras, lo que he dicho antes, a raíz de muchas parejas que he tenido, que no, yo en el momento en el que me eché pareja ya no necesité masturbarme más. Con la primera relación de penetración la mujer no puede quedarse embarazada. Esto obviamente ya sabéis que le preocupa a los adolescentes, pues si se hace sin preservativo o hay una ruptura del preservativo, se pueden quedar tan embarazadas la primera vez como la siguiente, ¿vale? Ya os lo he explicado antes. La marcha atrás es como tomar un anticonceptivo. No, ¿vale? O sea, eso incluso les pasa a los adultos, ¿vale? O sea, es algo que sigue pasando y que les pasa a los jóvenes y a los no tan jóvenes que dicen, no, yo sigo con la marcha atrás y no pasa nada. No, la marcha atrás es un método de riesgo, ¿vale? Y hay estudios que dicen por ahí que en un 50% de los casos pueden producir embarazo, ¿vale? Obviamente también depende del ciclo de la mujer, etcétera, porque antes de la eyaculación se produce una expulsión del líquido preseminal que a veces contiene espermatozoides. Entonces esos espermatozoides que lleva ese líquido pues pueden producir el embarazo igualmente. Y luego aquí lo de mi pareja tendría un orgasmo si yo tardara más en eyacular. Aquí, bueno, por lo que habréis visto, incluso no sé por lo que habréis vivido, pero no tiene nada que ver que tu pareja tarde más o menos en eyacular, siempre y cuando tú, mujer u hombre, disfrutes igualmente, ¿vale? Existe la masturbación, existen los juegos, existe el sexo oral, existen muchísimas prácticas sexuales y no todo se acaba en la eyaculación, ¿vale? Porque no han de alguna forma enseñado, ¿no? Que parece incluso pues, en las películas, en el momento en el que el hombre eyacula ya se acaba, ¿vale? Pues la típica imagen esa que os he dicho de las películas de repente te cojo y empezamos así súper rápido y no hay preservativo, ni nos bajamos los pantalones ni nada, o sea, es que es mágico, se produce de forma muy mágica, no sé qué os parece a vosotros, pero vamos, efectivamente, Lucía, efectivamente, antes de llover chispea, sí, pues eso es referente a lo de la marcha atrás. Y con esto, pues eso, ese pensamiento mágico que nos traducen en las películas es como que de repente el hombre eyacula y ya pues todo se ha acabado y todo súper bien. Pero no es real, pues en este caso, por ejemplo, si a una mujer la pareja, si la mujer no ha llegado a un orgasmo sigue teniendo esa necesidad, pero es que pasa igual que si fuera un hombre, o sea, al final es una cuestión de vamos a disfrutar los dos, cada uno como le guste disfrutar, ¿vale? Eso es así. Y la virginidad, que esto también, pues bueno, pues lo explico en la adolescencia. Aquí, ¿qué sucede? Que muchas veces nos han metido el soy virgen, ¿vale? ¿Qué es ser virgen? Cuando esto yo lo pregunto en una clase de educación sexual, normalmente me dicen, pues cuando follas o es cuando que follar, pues bueno, pues se ve que ellos lo entienden como que es tener relaciones sexuales con penetración, entiendo yo, ¿vale? Entonces les digo, vale, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de dos mujeres? ¿O qué pasa en el caso de un hombre y una mujer? ¿O en el caso de un hombre y un hombre que tienen otras prácticas sexuales? ¿Eso significa que ya no son vírgenes? ¿Me explico? O sea, es como que a la virginidad se le ha dado un contexto, un significado de problemática que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero siempre nos lo han enseñado como en el momento en el que parece como que las mujeres a veces lo perciben, en el momento en el que hay penetración, ya no soy virgen. Pero a lo mejor ha estado haciendo otras muchas cosas. Incluso hay mujeres que a lo mejor han tenido incluso sexo anal y por no haber sexo vaginal consideran que siguen siendo vírgenes. O sea, quiero decir que hay muchas ideas diferentes respecto a este concepto que yo creo que hace más mal que bien. O sea, al final es cuando te inicias tú, cuando son tus primeros inicios sexuales, del tiempo que sea, sexo oral, del que sea, ¿no? Entonces que no importa tanto, parece como que es un momento clave y entonces esa cumbre que hacemos tan falocentrista, como que todo depende ahí del pene, pues es como un poco tóxica, un poco problemática en muchos sentidos, ¿vale?
Paso al embarazo. No sé si respecto a los mitos tenéis alguna cosica que decir. Vale, sigo. Embarazo. El embarazo cuando un espermatozoide se une a un óvulo, ¿vale? Y se le llama fecundación, que pueden pasar hasta 6 días, ¿vale? Entre que hay una relación sexual y la fecundación real del óvulo. El embarazo es verdad que oficialmente comienza cuando un óvulo fecundado se implanta en el útero, ¿vale? Y que lo que pone aquí, que puede llevar de 2 a 3 semanas después de tener sexo para que ocurra un embarazo entendido como tal. O sea, en el momento en el que se une el espermatozoide al óvulo en las trompas de falopio o en el ovario, por ejemplo, pues hasta que llega al útero y se implanta, pueden pasar, pues son 2 o 3 semanas. Por eso los test de embarazo muchas veces no son fiables o no son perfectamente fiables hasta pasado ese tiempo desde que se tuvo la relación sexual de riesgo. De riesgo o de no riesgo, que a lo mejor lo ha hecho a posta, pero me refiero desde que no se pusieron medios para prevenir el embarazo. Y el embarazo ya sabéis que dura unas 40 semanas hasta el parto. Eso tenemos aquí a una que lo sabe, de varias veces, a varias que lo saben ya. Aquí decimos lo de antes de llover chispea, efectivamente, esto se lo digo yo mucho a los críos, porque, bueno, digo a los críos no tan críos, que ya son 16 años, 17 años, y ellos pues parece como que se lo han dicho, se lo han oído, pero bueno, a día de hoy sigue habiendo muchísimos embarazos no deseados, y es por esto, ¿no? Porque dicen, no, es que no siento con el condón, yo prefiero hacer la marcha atrás, que yo controlo, qué tal, sin darse cuenta de que la marcha atrás pues no es la solución infinita para todo. Los signos de embarazo, falta del periodo menstrual, inflamación o sensibilidad en los senos, náusea, vómitos, sensación de cansancio, hinchazón, estreñimiento, orina más frecuente. ¿Vale? Y el parto lo dividimos en 3. Todo esto ya habéis visto que son nociones de educación sexual, luego cada cosa tiene pues, bueno, pues su intríngulis y tiene sus cosas más concretas, pero esto en general. El parto se divide entre la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. La dilatación es todo el tiempo que tarda desde que empiezan las contracciones, se dilata el cuello del útero y el feto empieza a descender hacia el canal del parto, ¿vale? Luego está el expulsivo, que es cuando se expulsa el feto, ¿vale? Que cuando sale finalmente al exterior. Y el alumbramiento es cuando se expulsa la placenta, que eso se produce después de que se haya expulsado al feto. El aborto. En la interrupción del embarazo, ¿vale? Ya es imprescindible, tengáis la edad que tengáis, para tomar una decisión, ¿vale? Cuanto más informados estéis, mejor, tanto de las consecuencias buenas, malas, psicológicas, físicas, etcétera, para hacerlo. Hay distintas razones para someterse a un aborto, ¿vale? Y el aborto también se puede dar de forma espontánea y no deseada. Hay 2 métodos, ¿vale? Para el proceso quirúrgico, bueno, para el proceso del aborto deseado, ¿vale? Que se utilizan instrumentos médicos para hacer una succión suave, ¿vale? Para remover el embarazo del útero, y luego está pues la toma de pastillas, ¿vale? Que lo que hacen es que provocan que el útero expulse todo el tejido del embarazo. En España se realizan en clínica IVE, ¿vale? Interrupción voluntaria del embarazo, que son legales y acreditadas, y en la práctica privada, pues, lo puede hacer la Seguridad Social, pero en la práctica privada suelen rondar los precios en torno a los 300, 500 euros más o menos. Entonces, la ley orgánica respecto al aborto se reformó en 2015, ¿vale? Y dice que lo tiene que hacer un médico especialista, que puede ser tanto en ámbito público como en privado, que hasta las 14 semanas de embarazo, ¿vale? Todas las mujeres mayores de 18 años, que eligen abortar por voluntad propia, y sea cual sea la causa, ¿vale? Mayores de 18 años, sea cual sea la causa. Pero la excepción es que se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 22, siempre y cuando haya un riesgo para el feto, la salud de la embarazada, o sea, para la vida o la salud de la embarazada. Perdón. Que exista grave anomalía en el feto, ¿no? Que se puedan detectar en el embarazo, etc.
Luego, con la reforma de 2015, los menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus padres o de sus tutores legales para abortar. Y luego pues pusieron un apéndice que no es gratuito para las mujeres extranjeras no legalizadas desde 2012, ¿vale? A menos que sea por motivos terapéuticos. No me meto mucho en el aborto, ni en si es bueno, ni es malo, ni una buena decisión, ni nada. Esto me parece que yo solamente estoy aquí para dar una información y punto, ¿vale? Y esto es también lo que se hace en un taller de educación sexual. Nosotros solo estamos para informar. Y en una terapia exactamente lo mismo, no estamos para juzgar, simplemente estamos para acompañar, ¿vale? En la línea de lo que os explico siempre. Los métodos anticonceptivos, ya sabemos lo que son métodos o procedimientos para evitar el embarazo, ¿vale? Pueden ser hormonales, no hormonales, transitorios o fijos. Por ejemplo, los que son irreversibles son la vasectomía y la ligadura de trompa, ¿vale? En la vasectomía lo que se hace es que se bloquean los conductos o se cortan los tubos que transportan los espermatozoides desde los testículos y tiene una eficacia del 99%. También la ligadura de trompa tiene una eficacia del 99% y lo que se hace también es que se cortan o se bloquean las trompas, ¿vale? Y sí se han dado casos en que a pesar de estar este método, ¿vale? O sea, a pesar de haberse operado, se puede llegar a producir un embarazo. Pero es muy raro, ¿vale? Método anticonceptivo reversible de acción prolongada, ¿vale? Está el implante anticonceptivo, que no sé si sabéis que hace, pues a lo mejor hace un año o hace 2 años aproximadamente, pues salió que el implante estaba provocando problemas y muchas veces la gente que su cuerpo lo rechaza. Entonces, pues aquí en España se dejó de poner. A día de hoy no se pone, no sé si en otros países se sigue poniendo. El dispositivo intrauterino o el DIU normalmente está más recomendado para las mujeres que han tenido ya un embarazo. Y es en forma de T, ya sabéis que hay de 2 tipos, uno que lleva hormonas y el otro que no. Y los de corta duración son la píldora anticonceptiva, ¿vale? Que es formato 21 días o formato 28 días, ¿vale? Pero siempre es lo mismo, es una semana en la que hay un placebo. Entonces, aunque tomes durante 28 días pastillas, una de las semanas las pastillas que hay son de placebo. Luego están las pastillas de progestágeno, que también se les llama mini pastilla o mini píldora, y que estas son las que se recomiendan después del parto, ¿vale? Porque aunque la lactancia provoca en sí misma una inhibición muchas veces de la ovulación, por si las moscas te mandan esta pastilla anticonceptiva si quieres prevenir embarazo, ¿vale? Y vas a tener relaciones sexuales, ya sabéis que siempre he recomendado después de las 40 semanas después del parto, ¿vale? Para que haya una recuperación plena del parto por parte de la mujer. Y entonces puedes empezar con las pastillas de progestágeno, que se ha comprobado que en el lactante no hacen prácticamente efecto, o sea que no tienen no dan ningún problema. Tampoco es que las que llevan estrógeno den problemas, ¿vale? Pero sí que se ha analizado que hay más cantidad, obviamente, de estrógeno en la sangre de un bebé al utilizar métodos anticonceptivos, o sea, píldora combinada, que es estrógeno y progestágeno. El anillo vaginal, que es mensual, o el parche que se pone semanal, ¿vale? El parche lo que tiene es que se despega, quizás es un poco incómodo, hay mujeres a las que les va muy bien, y luego el anillo vaginal, pues que se introduce en la vagina y lo deja ahí semanalmente. También hay mujeres que les va muy bien, es un cuerpo extraño que está ahí toda la semana, no sabría decir hasta qué punto es bueno, pero hay muchas mujeres que les va bien. El diafragma, ya sabéis, que es otro método de barrera, ¿vale? Y bueno, y el preservativo es un método de barrera y es el único, tanto el preservativo masculino como el preservativo femenino, que hacen que se pueda no solo impedir el embarazo, sino que también previene de las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo colocar un preservativo? ¿Vale? Esto me imagino que todos los que estáis aquí lo sabéis, ¿vale? Cosas que me preguntan, cómo comprobar un preservativo, por ejemplo, pues muchas veces, por ejemplo, llenarlo de agua, hacerle un nudo, ¿vale? Eso ya
comprueba que no tiene ningún agujero, etcétera, ¿vale? No se tira al váter, se recicla, se tira a una papelera, todas estas cosas. Y la forma de ponerlo es apretando la punta del preservativo, ¿vale? Cuando está la base del preservativo, ¿vale? Como está en la figura 3, que está como hacia adentro, ¿vale? Entonces se sujeta la base, la punta del preservativo y ya suavemente se coloca sobre el glande y lentamente pues se va estirando hacia la parte de abajo, ¿vale? Hasta que queda completamente, cubriendo el pene. El pene tiene que estar en erección para poner un preservativo porque si no es prácticamente imposible y además corre riesgo de que si se comienza una penetración sin estar el pene en erección, pues se puede quedar dentro, ¿vale? Con los problemas que ello conlleva, que a veces se puede extraer y otras veces no. Y conlleva el riesgo de embarazo, ¿vale? Si se llega hasta la eyaculación. Bueno, esto a lo mejor no lo sabéis vosotros, pero tampoco no se debe usar un lubricante a base de aceite porque estropea, con un preservativo de látex, porque estropea el preservativo, ¿vale? Y lo puede destruir y es muchísimo más riesgo para la penetración. Si utilizáis lubricante que sea a base de agua. Sí, esto también se lo digo en las charlas de educación sexual, ¿vale? Y luego, la píldora de emergencia no es lo mismo que la píldora del día después, o sea, no es lo mismo la píldora del día después que un método anticonceptivo ni que una píldora abortiva, ¿vale? Como ya sabéis, como hemos visto antes, el embarazo como tal se produce a las 2-3 semanas de haber tenido la relación sexual de riesgo, ¿vale? Entonces no es lo mismo la píldora abortiva, ¿vale? Que eso es lo que hemos visto como método. Estaba el método quirúrgico, ¿vale? Luego los métodos hormonales, ¿vale? Lo llamamos la píldora abortiva. No es lo mismo eso que el tomarte la píldora del día después, que tiene una eficacia hasta 72 horas después de la relación sexual de riesgo, porque se ha roto el preservativo, porque no se han tomado medios, por la razón que sea, puedes tomarla hasta 72 horas después, ¿vale? Esto es importante por lo del tema de toda la problemática que hay detrás de lo del aborto, las diferentes opiniones y demás. La píldora después puede tomarse hasta 5 días después, ¿verdad? He dicho 72 horas, pero sí es verdad, ahora ya se puede hasta 5 días después. Y la puede recetar tanto un médico de urgencia como que la puedes comprar en una farmacia. Al utilizar la píldora de emergencia se han disminuido la tasa de aborto, ¿vale? Lo que os he dicho antes, la píldora no es un método anticonceptivo, sino de emergencia y tampoco es un método abortivo ni una bomba hormonal. Y ya vamos a las infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Que se contraen por contacto sexual normalmente y pueden pasar de una persona a otra por la sangre, el semen, el fluido vaginal u otros fluidos corporales. También se puede transmitir de madre a hijo mediante el cordón umbilical. Hay muchísimos contagios por infecciones de transmisión sexual, más de 1 millón de personas cada día, ¿vale? Muchas veces no se le da importancia, pues la más común, por ejemplo, es la clamidiasis, ¿vale? Y aquí lo que pasa muchas veces es que el hombre, por ejemplo, no tiene síntomas y los traspasa a la persona con la que tiene relaciones, entonces pues se va fomentando que siga ahí, ¿no? Pero la clamidia, por ejemplo, en las mujeres pues puede provocar, aparte de la pérdida de lubricación vaginal, infecciones de orina, etcétera, el dolor, la molestia constante, las relaciones sexuales, etcétera, pues también el día de mañana pues puede estar relacionada con algún tipo de cáncer de útero y demás. Gonorrea, sífilis o tricomoniasis, ¿vale? La que siempre oímos es el VIH, ahora os explico un poquito más sobre ella, pero no es la única ni es la más, no tiene por qué ser la más común. Los síntomas son llaga o protuberancia en los genitales o en la zona bucal o rectal, dolor ardor al orinar, secreción del pene, fluido vaginal con mayor olor u olor inusual, un sangrado vaginal fuera de lo normal, dolor durante las relaciones sexuales. Tened en cuenta que luego también esto tiene mucho
muchas patologías asociadas, ¿no? Pues si hay un tipo, yo que sé, un ovario poliquístico, o una persona pues tiene alguna bacteria en la uretra, por ejemplo, un hombre o mujer, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial. Eso lo tiene que hacer el profesional que corresponda, ginecólogo en el caso de la mujer, urólogo preferentemente en el caso del hombre, ¿vale? Fiebre, erupción cutánea en el tronco, mano y pie, ¿vale? Aquí esto imagino que lo sabéis, pero os lo explico brevemente. Perdona. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿vale? Y es el causante del SIDA, que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿vale? Que se da cuando ya se destruyen las células T o CD4 del sistema inmunitario. Es como la fase más avanzada del VIH cuando no ha habido vacuna o no se ha tratado el VIH, ¿vale? Está el virus y está el síndrome. Y el síndrome se da ya cuando se encuentran infecciones peligrosas o cuando hay un número alto de células CD4. Sin tratamiento, si por ejemplo hay un diagnóstico de VIH y no se trata, pueden pasar hasta 10 años hasta que la persona desarrolla el SIDA, el síndrome. El VIH no se transmite por la saliva, ¿vale? Y se transmite por tener sexo vaginal o anal, compartir aguja o jeringa, ¿vale? Hacerse perforaciones en el cuerpo, para drogarse, tatuajes, etc. Ser punzado con una aguja que tiene sangre infectada con el VIH, tener heridas o ampollas abiertas que entran en contacto con sangre, secreciones, ¿vale? El esperma o secreciones vaginales infectados con VIH, ¿vale? Formas de prevenirlo, como he dicho antes, el mejor es el preservativo masculino y el femenino, que es un gran desconocido, pero también existe, ¿vale? Que básicamente es como un preservativo masculino, pero que se introduce en la vagina, es mucho más grande, quizás más incómodo, pero bueno, también existe, ¿no? Y hay mujeres a las que les resulta cómodo ponérselo. Y luego está el dental dam o protector bucal, que es para hacer sexo oral, pero eso aquí en España es difícil encontrarlo, es raro, vamos, yo a veces pregunto, he buscado, pero aquí en España yo no he visto. Puedes comprarlo por internet y cosas así, ¿vale? Pero es una película de látex, ¿vale? Que se usa entre la boca y la vagina o el ano durante el sexo oral. ¿Preguntas? Pero no es lo mismo, ¿verdad? El dental dam. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Vale, claro que a lo mejor si lo buscas como para dentistas, o sea, como protector bucal. Vale. Vale, genial, pues mira, está genial saberlo. A ver. También se puede hacer con un preservativo cortándolo. Eso, por ejemplo, si otra... A ver, espérate, que una en una. Se puede hacer con un preservativo también esta protección, lo del Delta Tam, pues por ejemplo un preservativo que sea neutro, que no lleve lubricante o de estos que son de sabores o algo así, pues sí que es verdad que se puede cortar y se puede poner de protección. Pero es cierto que como protector bucal pues se puede utilizar. Pero es lo que pone, no es un método anticonceptivo, sino simplemente por protección para el sexo oral, por el tema de la transmisión sexual, de las infecciones de transmisión sexual. Luego dice, el diafragma y el condón femenino es lo mismo. No, el condón femenino es lo que ya he explicado, ¿vale? Que es el preservativo que se introduce dentro de la vagina como si fuera una bolsa y no es reutilizable, pero se utiliza una vez cada uno, o sea, es de usar y tirar, ¿vale? El diafragma no. Mira, el diafragma, aquí está. Espera que os pongo un poquito para acá, ¿vale? Un diafragma es una copa con forma de domo o cúpula reutilizable, ¿vale? Se introduce, es como parecido, no es lo mismo, ¿vale? Debería haberos puesto una imagen, pero bueno, es como una cupulita, una cosita así, ¿vale? Que se introduce cuando se van a tener relaciones sexuales. Se debe usar en cada relación sexual y retirarlo tras la misma. Y no se puede usar durante la menstruación,
¿vale? Entonces lo que se hace es que se reemplaza cada 2 años. O sea, se higieniza, se lava, etcétera, detrás de cada relación sexual y cuando va a tener una nueva relación sexual lo introduces dentro. El preservativo no, el preservativo lo usas y lo tienes que tirar tras cada uso. Y además, bueno, el diafragma dura hasta 2 años. Como un tapón. Parecido, es que no sé explicarte, es como, sí, podemos decir que es un tapón, ¿vale? Pero es una cupulita, es una pequeña cupulita. Esto si busquéis por internet, veréis que es así como chiquitito y se guarda en una cajita, ¿vale? Pues como la copa menstrual, pero no es una copa menstrual así. O sea, la copa menstrual ya sabéis que vale para el tema de la menstruación y que se utiliza durante unas horas, se limpia, se higieniza y luego se vuelve a introducir, ¿vale? En este caso no es exactamente eso. Nos manda aquí Esteban una imagen, podéis descargarla en el chat. Un condón enrolado, claro, que se parece, bueno, sí, efectivamente, se parece un poquito al condón, pero al condón cuando está liado, pero no tiene esa punta, no tiene esa puntita. Sí. Y no sé si alguien había dicho algo más. No. Vale. Sí, lo que pasa es que normalmente aquí tendría que preguntar, porque yo no sé si se puede adquirir el diafragma en la farmacia, porque el DIU te lo tiene que poner un ginecólogo, ¿vale? Pero el diafragma no sé si se puede conseguir en la farmacia o también tiene que recetártelo un ginecólogo. Esto no lo sé. Tengo que preguntar, tengo que indagar. Si alguien lo sabe, que lo ponga por el chat. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis un teléfono, esto se lo doy a los niños, a los chicos, por el tema de la... Pues bueno, pues si necesitan en un momento dado contactar con alguien y tal, aparte de dejarles mi teléfono y mi email, pues bueno, pues para que sepan que existe este teléfono y esta unidad para cualquier problema que puedan tener. Y no me puedo dejar un taller de educación afectivo-sexual sin hablar de las relaciones tóxicas, ¿vale? Porque al final influyen, ¿vale? Y definiendo las relaciones tóxicas es cuando una pareja emocionalmente tóxica es aquella en la que predominan conductas de manipulación, culpa, desconsuelo, amargura, melancolía y distintos tipos de violencia. No sé si visteis en el Instagram del centro de Promentium un vídeo que colgué hará una semana o 2 semanas. Hablaba un poco sobre relaciones tóxicas y era porque, bueno, tuve una paciente ese día y tengo muchos pacientes que les pasa esto, ¿no? Que se encuentran en relaciones en las que continuamente se ven anulados, se ven forzados a tomar decisiones por parte de la otra persona, sienten culpa o se ven manipulados, lo describen muchas veces como que me da la vuelta a la tortilla, etcétera. Y es como, es que yo le quiero mucho, la quiero mucho y tal, pero es que siempre me siento así cada vez que tenemos una conversación, siempre siento que soy yo el que tiene o la que tiene la culpa. No me deja hacer nada, me amarga la vida, tiene muchísimos celos, no soporta que salga, ¿vale? Sí, efectivamente. Claro, lo que dice Verónica respecto al DIU, que sí que se puede comprar en la farmacia, ¿vale? Y llevarlo al ginecólogo para que lo coloque, pero que te lo tiene que colocar un ginecólogo, ¿vale? Vuelvo a las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas empiezan de manera sutil, ¿vale? Que no empiezan, como comentaba en el vídeo aquel que colgué, que no empieza de un día para otro. Suele ser algo que empieza a pasar tras ya ha pasado un tiempo en el que se ha establecido un vínculo importante con la pareja y en lo que han habido también muchas cosas buenas, porque muchas veces en las relaciones tóxicas lo que sucede es que dicen, es que cuando estamos bien estamos tan bien, cuando estamos mal es que es destructivo, ¿no? Entonces, pues claro, por un momento malo no pasa nada si tenemos muchos momentos buenos, no pasa nada porque de vez en cuando sea malo. Pero ¿qué pasa? Que en las relaciones tóxicas pues se puede quedar
Sé que no es poco, no es moco de pavo el quedarse en manipulación, en culpa, en sentirte solo, desamparado, o sea, son sentimientos muy negativos y además cada vez van a más. Piensas que puedes salir de eso cuando quieras, ¿no? Como quien dice, puedo dejar el tabaco cuando quiera, pero resulta que como también son adictivas y los momentos buenos producen pues, muchísima sensación de placer, mucha oxitocina, mucha sensación de estar bien con la persona, pues te vuelves adicto a esa relación y luego es muy difícil dejarla. Aquí pongo que una relación hace que tu autoestima vaya en declive, tu estado de ánimo. Entonces, pues hay muchas veces que tenemos personas en consulta que a lo mejor tienen depresión o que tienen ansiedad y están teniendo una relación tóxica desde hace años o meses, ¿vale? Y no identifican que sea esa la razón por la que tienen esa depresión. Piensan que ha sido por el despido de turno o por simplemente porque estaban muy tristes por otras cosas, pero les cuesta mucho identificar que se encuentran mal, que su estado de ánimo es bajito, su autoestima muchas veces es nula, debido a que llevan teniendo una relación tóxica aguantando mucho tiempo. Y además lo que hay que decir aquí también es que muchas veces es bidireccional, es decir, a lo mejor uno de los miembros manipula y el otro miembro es celoso. Otras veces no, a lo mejor se dan situaciones en las que son una persona sumisa y la otra persona es agresiva, pero no siempre son así las relaciones tóxicas, no siempre hay una persona sumisa y otra agresiva, muchas veces son los dos pasivo-agresivos o son los dos agresivos. Una relación tóxica no se va a dar en principio en la vida con una relación asertiva, basada en una comunicación sana, en respetar el espacio del otro, nunca se va a dar, ¿vale? No que se me ocurra ahora mismo. Entonces, hay que estar atento a una relación tóxica ante actitudes de control y celosía, por ejemplo, pues si no me dejas el móvil es que no me quieres, si no me mandas una foto desnuda es que no me quieres o desnudo, ¿vale? Si no te viene a hacer esto, ¿vale? Pues significará que tal. Entonces son siempre muchas manipulaciones, mucho control. Pues déjame el móvil, déjame que te sigo en las redes sociales y miro hasta el último movimiento, o muy típico de ahora, me meto en el WhatsApp para ver cuando estás en línea. Eso es súper tóxico y pasa muchísimo. Y si está en línea y no me ha escrito, o está en línea y no me ha respondido, ¿por qué? Buah, esto trae una cola detrás impresionante, ¿vale? Entonces, para todas aquellas personas que son controladoras, mucho cuidado con estos comportamientos porque son muy tóxicos y a corto plazo para vosotros producen un gran displacer, pero es que para lo que es la propia relación, ese control es fatal, ¿no? Es muy desagradable. Luego ya actitudes de falta de respeto y de conflicto, pues que se meta contigo, que te ningunee, que no escuche tus opiniones, que piense que no eres suficiente o que te lo diga. Bueno, y luego ya pasamos a insultos o ya algún tipo de agresión física. O sea, todo esto son señales de relaciones tóxicas, que no es todo un golpe, no es todo un empujón, no es todo una paliza, que por supuesto esto, vamos, ni qué decir tiene, ¿no? Pero muchas veces esa manipulación continua, esa culpa continua, esa sensación de malestar, de no sentirte libre, por ejemplo, esa privación de libertad ya provoca un displacer y un malestar y un dolor, pues muy grande. Y todo eso conlleva el desarrollo de muchos trastornos psicológicos. Sí, yo también lo veo importante, que dice Sonia que es muy importante incluir esto en la charla con adolescentes. Y yo también lo veo necesario, está aquí porque al final parece que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero es que luego también, justo el punto que iba a comentar, pues hay actitudes tóxicas, aparte que como yo ya os he dicho, un taller educativo afectivo-sexual, de educación afectivo-sexual, y es porque las relaciones tóxicas hablamos de la propia relación, del afecto, ¿no? Y hablamos de comunicación, y hablamos de cómo se dirigen los unos a los otros, de cuando te llaman puta o te llaman cabrón, ¿vale? Cuando te tratan mal, ¿vale? Que parece como que está muy a la orden del día. Y bueno, y pobrecicos, porque yo esto se lo digo a ellos, digo, me da mucha pena a veces la era que estáis viviendo vosotros, porque están viviendo un punto en la vida en que son perseguidos
no solo por los padres, ¿no? Que es típico en la adolescencia, es un poco esa persecución hacia lo que hacen, con quién van, etcétera, sino por los propios compañeros, amigos, la gente en general que no los conoce. En las redes sociales te puede seguir cualquiera, cualquiera puede opinar de ti. Salen del colegio donde has recibido un insulto, te vas a casa y te siguen insultando. Están viviendo una era en la que toda su vida está puesta en redes sociales. Y no es tan fácil como decir no tenga redes sociales, porque ellos, parte de su identidad se está construyendo ahí. Estamos viviendo una situación totalmente diferente. Efectivamente, la audiencia, que esto me gusta mucho, Luna, porque Luna dice que esa audiencia imaginaria, ¿no? Es como una distorsión perceptiva que se tiene en la adolescencia, como todo el mundo me presta atención. Luna dice que ahora es real por las redes sociales, y es que efectivamente es que es así. Ahora es que todo el mundo está pendiente de todo el mundo. Entonces, no es que nos importe, que esto es diferente, ¿vale? Esto es como le ayudamos nosotros en terapia. No es que nos importe lo que hacen o lo que dejan de hacer los otros, pero... Vale, Verónica, sin problema, un abrazo. Vuelvo a decir que no es que les importe lo que decimos o lo que hacemos a la gente, ¿vale? Normalmente podemos mirar a 4 pasos desde nosotros, pero sí que es verdad que aunque no les importe, pues estamos expuestos. Cuando te metes en las redes, estamos todos expuestos. Y bueno, por terminar con esta diapositiva, ya no queda mucho de la charla. Las actitudes tóxicas que también se dan en el ámbito sexual, como el chantaje, las comparaciones. Pues es que mi ex hacía no sé qué, pues yo con mi ex no hacía esto. O es que esta tiene los pechos más grandes que tú. O es que este es más alto que tú. O es que, me explico, o sea, siempre como esas comparaciones que hacen sentir a hombres y mujeres mal, ¿vale? Entonces, esa sensación, cuando tengáis esa sensación de me siento mal, cuando estoy con esta persona o esta persona tiene estos comentarios y me siento mal, no me siento querido, no me siento cuidado, no me siento respetado, esos aires, cuando sean muy frecuentes, estáis en una relación tóxica. Porque cuando es puntual, todos en un momento dado podemos tener una actitud tóxica. No estamos libres de ello y somos personas y podemos equivocarnos. Pero una cosa es algo puntual y otra cosa es algo que se da de forma frecuente y que además se normaliza, ¿vale? Eso no está bien y no es salvable. ¿Vale? O chantaje del tipo, pues como os decía, lo del móvil. Pues si no hacemos esto, pues no me quiere o me acostaré con otro o con otra, ¿vale? Pues esto. A ver, ahora. ¿Cómo salir de una relación tóxica? Bueno, Sonia escribió un artículo muy majo para el centro en www.centroprometheum.com, ¿vale? No sé si lo tenemos ya publicado, pero es súper interesante con un poco de tips de cómo afrontar las relaciones tóxicas, ¿vale? O sea, que os animo mucho a leerlo. Entonces, lo primero es identificarlo, ¿vale? Que muchas veces está esa negación directamente que tenemos a no ver las cosas que nos pasan malas, y eso, que es mucho más fácil pues poner el foco en otras cosas que en ti mismo y en lo que tú estás sintiendo. Eso parece que es muy difícil para nosotros. Entonces, lo primero es identificarlo. Buscar apoyo, ¿vale? Porque muchas veces en una relación tóxica, de alguna forma, consciente o inconscientemente, la otra persona intenta que te aísles. Y vuelvo a decir que a veces es inconsciente, ¿vale? Pero que te aísles de tu familia, de tus amigos, que te alejes de tus seres queridos, ¿vale? Para que no vean, para que no sientan, para que no opinen sobre lo que te está pasando. Entonces, si lo estás sintiendo, si te estás sintiendo como he dicho antes, cuéntaselo a gente que tengas cercana, que te ponga en perspectiva, apóyate en gente y no te sientas ni solo ni sola, porque puedes contar con gente, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ante exigencias tipo, déjame tu móvil, ¿vale? Pues podemos coger la técnica del disco rayado. En mi móvil no tengo por qué dejártelo, está en mi privacidad, esto es mío, esto es mi intimidad, ¿vale? Y entonces tenemos que tener claro que las cosas nuestras son nuestras y no hay por qué compartirlo. Otra cosa es que lo compartas porque quieres, de motu propio, porque
que le dejes para ver algo, ¿vale? Pero la exigencia de déjamelo que te controle, cuando ya cede, entra en la rueda del control y la toxicidad, ¿vale? Y luego, ante manipulaciones y todo eso, pues bueno, esto se lo digo a los adolescentes que pueden denunciar a los padres, profesores, incluso si fuera necesario a la policía, ¿vale? Hay veces que la gente pues me cuenta, se lo conté a mis padres y no me apoyaron o no me creyeron, ¿vale? Eso lo he visto muchísimo, por desgracia, en muchos casos, porque hay veces que los padres pues bueno, no están en esa problemática, no lo entienden, no lo ven, hay veces que no les importa, esa negligencia paternal puede estar también. Entonces, no tienen por qué ser los padres, ¿vale? Que sean personas en las que confiéis plenamente y con las que no os sintáis de la misma manera que en esa relación tóxica, ¿vale? O sea, que os sintáis apoyados, queridos, que no haya un control, que no haya un intercambio. Esto es importante porque el intercambio también debería estar incluido en una relación tóxica, ¿vale? Las relaciones de control, las relaciones de poder, de una persona que tiene más poder que tú por lo que sea, porque es tu jefe, porque es tu profesora, porque es tu lo que sea, ¿vale? En esas relaciones de poder también se establece esa manipulación. Entonces, si os sentís con alguien en algún tipo de relación así, también es importante que no sea con esa persona, ¿vale? Pero si no hay ningún tipo de control o de sensación de intercambio y os sentís plenamente bien, está bien. Esa persona por lo menos mínimo os escuchará. Y luego ya en caso de que sea necesario, ya podéis, que no tiene por qué ser la última opción, ¿vale? Ni el último cartucho, el acudir a una persona que sea un profesional, ¿vale? Que para eso estamos los psicólogos, para ayudaros a daros perspectiva y a ver las cosas de otra manera y enseñaros técnicas pues, para enfrentaros, etcétera, ¿vale? Vale, genial, Luna. Pues muy bien, compartí, claro que sí. Y bueno, lo que os he dicho antes de lo de las redes sociales, que ha cambiado la forma de comunicarse, es totalmente diferente. Ahora viven a través más de las redes sociales que de la propia realidad. Y bueno, y ahora estamos en plena época COVID, en la que nuestra forma de comunicarnos, en que nuestra forma de comunicarnos es muchas veces telemática, ¿no? Bueno, mira lo que estamos haciendo ahora, este taller en vez de darlo de forma presencial, está siendo online. O sea, nuestra forma de comunicarnos está cambiando y esta situación de ahora pues está fomentando que eso sea así. Entonces, ¿qué es importante enseñarle a los adolescentes? Y recordar nosotros mismos, no perder nuestra identidad, quiénes somos, agarrarnos también a cosas físicas, a nuestra rutina, controlar el uso del móvil, de las nuevas tecnologías, dejar X tiempo para cada cosa, no llevar el móvil y tenerlo todo el tiempo enganchado para tirar de él en cualquier momento, ponernos horas para mirarlo, por la mañana, mediodía, por la noche, ¿vale? Que no sea algo continuo. Y si lo necesitamos para trabajar, tenerlo en el horario laboral y luego ya controlar esa parte de ocio. ¿Vale? Y en los adolescentes, bueno, imprescindible, no solo las horas que estén en el colegio o en el instituto, sino el tiempo que, bueno, el tiempo que luego están fuera, que si no se pueden pasar toda la tarde con el móvil o en la tablet o lo que sea. Lo del anonimato aquí en las redes sociales lo pongo porque es muy fácil criticar cuando no saben quién critica. Si es que el insulto fácil, el que no te pongan nombre, eso está a la orden del día. El efecto en la autoestima de una persona puede ser el mismo aunque sea anónimo, ¿vale? Pero pues, quien tiene por ejemplo, un canal de YouTube y tiene una mala reseña o tiene una mala opinión, pues esa persona, por ejemplo, a lo mejor pues le puede afectar a su autoestima. Pero el anonimato es muy fácil, ¿vale? Hay que intentar evitar caer en él o en el daño que pueda hacer una persona que se oculta para insultar, pues como si no oyera el insulto de una persona que te dicen en la calle, ¿no? Vamos a intentar tratarlo de la misma manera. El acoso que se produce, el envío de fotos, todo esto es lo que comenté anteriormente, ¿vale? Pues de que te pida alguien que no te conoce por Instagram, por ejemplo, por TikTok o lo que sea. Bueno, TikTok no la uso y no tengo ni idea de cómo funciona, por lo menos a día de hoy. Pero yo que sé que por Instagram te pidan una foto a alguien que no te conoce, ay, pues quiero verte más de cerca, tal, y poco a poco pues también se puede generar una relación tóxica, incluso aunque solamente sea por mensaje. Aquí a los adolescentes también les explico el consentimiento, ¿vale?
Aquí la última charla que di, o la anterior, no me acuerdo, tuvimos ahí un debate con respecto a todo lo que había pasado con el tema, bueno, distintas noticias que han habido respecto a lo del consentimiento, ¿vale? Por no meternos en dar muchos datos. Pero la cuestión es que dar consentimiento significa que de una forma activa y de una forma entusiasta responde sí a algo, ¿vale? Un sí no tiene que ser un sí siempre verbal, preferiblemente sí, pero tiene que ser deseado, no puede ser con un no, ahora no quiero, no, ahora no me apetece, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces se está dando una relación que no quiere en ese momento. Entonces, cuando das tu consentimiento, lo que le estás indicando a la otra persona es que quieres tener relaciones sexuales cuando hablamos de relaciones sexuales. Pero como con esto, como con todo, pues habréis tenido a lo mejor situaciones en las que una persona te dice, oye, quedamos para hacer, yo qué sé, para ir al cine, y tú le dices, no, no me apetece. Pero ¿por qué no? Joder, pues vaya tela, pues el otro día sí que fuimos porque no sé qué, no sé cuántos, pues hicimos esto porque tú querías, y te metes ahí en un panorama, en una manipulación, en una situación en la que dices, pero bueno, si yo esto no quería y lo estoy haciendo porque me están obligando, por ejemplo, ¿vale? Pues de esto hablamos extrapolando el consentimiento a las relaciones sexuales. Entonces, se da libremente, sin que haya una manipulación o un bloqueo detrás. Entusiasta es algo que realmente deseas hacer, es específico, pues preferiblemente, como digo, decir que sí a algo, ¿vale? Entonces, aquí tengo un ejemplo de que tú digas que sí, el que quiere ir a besarte al dormitorio o ir a besarte en el sofá, no significa que eso ya es que quieras directamente tener relaciones sexuales pues con penetración o que quiera hacer sexo oral o que, ¿vale? O sea, estamos diciendo que sea algo, pero a lo mejor no significa que sea así a otras cosas, ¿vale? Luego se brinda estando informado, ¿vale? Solo puedes consentir algo si tienes toda la información al respecto. Por ejemplo, si alguien dice que usará un condón y luego no lo hace, ¿vale? Pues no hubo un consentimiento total, ¿vale? O cuando firma algo en el banco, por ejemplo, y no tienes toda la información, ¿vale? No, o sea, no que no te la hayas leído, sino que no te han informado o te han dado información cercana. Esto es un mero ejemplo, ¿eh? Pero para que me entendáis. Y luego, ¿qué es reversible? Que todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean hacer en cualquier momento. Yo puedo decir que sí ahora y más adelante decir que no. Y es perfectamente legítimo, ¿vale? El silencio no es consentimiento. Asumo que es que sí, no lo es. Dar al ser expreso para cualquier contacto sexual. Os invito a que sí que lo hagáis, ¿vale? Preguntarla, no significa que busquéis el sí o que busquéis un consentimiento escrito, sino preguntarle a la otra persona, ¿de verdad te apetece esto? ¿Quieres que hagamos esto? Si no te apetece, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, fomentar la comunicación, algo positivo. O sea, que aunque tengáis, por ejemplo, relaciones esporádicas, una vez estéis con una persona, otras veces con otra, que haya comunicación, que le preguntéis a esa persona que le gusta y que vosotros podéis ser capaces de expresar también lo que significa para vosotros o lo que vosotros queréis. Es perfectamente legítimo y bueno y sano, ¿vale? Y bueno, ¿qué decir de la agresión sexual y el abuso sexual? La frase que hemos oído tanto este tiempo de no es abuso, es violación. Esto es referido al tema de cómo está la ley, pero prefiero no entrar aquí. Al final, cualquier cosa que se haga sin consentimiento de una persona, una agresión a la integridad de esa persona y de la manera que se persiga, que se persiga, las personas tenemos que intentar proteger nuestra opinión al respecto. No sé si he sido suficientemente clara, pero para mí lo he sido. Bueno, y aquí tengo un vídeo de consentimiento que es que no sé si me va a dejar compartiroslo y tal, pero luego si queréis, ahora os lo pongo por el chat, pero que lo podéis encontrar en YouTube, ponéis consentimiento, a ver si me sale el... bueno, ahora os pongo el enlace, ¿vale? Y es un vídeo de consentimiento de una persona que se está tomando una taza de té y luego no le apetece la taza de té y, ¿vale? Está muy chulo, muy gracioso. Y este es el que pongo al final, pues ya para terminar.
Y de momento hasta aquí la charla. Quiero dejaros que me hagáis preguntas si tenéis preguntas y si no, pues os pongo unas cuantas que me han hecho en alguna ocasión, pero os doy la opción de que me preguntéis lo que queráis, que ya hemos terminado. Vale. Vale, pues entonces pongo... A ver qué preguntan los adolescentes. Bueno, vamos a verlo. ¿Cuántas veces tiene que pasar para que ya no duela y sienta placer la mujer? ¿Vale? Tenemos que ponernos en situación de que normalmente yo doy estas charlas a alumnos de 14 a 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues están pasando por todo su proceso de evolución sexual. Entonces, ¿cuántas veces tiene que pasar para que ya no duela y sienta placer la mujer? Pues ya sabéis que al principio puede resultar un poco doloroso, de ahí depende tanto la lubricación de la mujer, la flexibilidad de la vagina, es decir, si está en su fase de excitación cuando se produzca la penetración, porque esta pregunta va referida a la penetración. Ya sabéis que a mí me gusta diferenciar entre relaciones sexuales con penetración o sin penetración. O sea que no es todo lo mismo. Y entonces en este sentido, pues aquí lo que yo les respondo es que hay que indagar si es algo que sea perfectamente normal y que tenga que ver con la fase de excitación, o si hay que ver con que haya una dispareunia debido a algo, o si hay que ver con que todavía no se ha roto el himen, o si, porque al principio, bueno, esa rotura de himen puede costar un poco, simplemente el hecho de que se empiecen a tener relaciones. La vagina está acogiendo a un cuerpo externo, extraño, por así decirlo, que no está acostumbrado. Entonces, pues puede provocar molestias, pero no debería de ser dolor, ¿vale? Excepto como mucho en las primeras ocasiones, pero por esa rotura de himen, etcétera, ¿vale? Pero haciéndolo con tranquilidad y flexibilizando la vagina, y ayudando que la mujer esté bien excitada y todo eso, no debería de ser o no tiene por qué ser doloroso, ¿vale? Le duele a todas la primera vez, siempre sangran las chicas la primera vez. Lo del sangrado es por la rotura del himen, si el himen ya está roto no hay por qué sangrar, ¿vale? Y luego si se hace con cuidado y la vagina está en su momento de excitación, tampoco tiene por qué haber sangrado si la penetración es suave y es relajada. Y no a todas les duele la primera vez porque depende de todos los factores que he dicho antes. Luego, ¿cuál es la edad ideal para tener un hijo? Esto es muy complicado. Bueno, yo lo que le digo a ellos, ¿no? Esto es muy complicado porque para cada persona es un mundo. Hay mujeres que prefieren ser mamás jóvenes, hay mujeres que prefieren ser mamás más mayores, hay mujeres que no quieren ser mamás, o hay mujeres que no lo habían planificado y de repente son mamás, o que sí lo han planificado y no pueden serlo. Entonces esto es muy, muy difícil, ¿vale? Si entendemos ideal como fisiológicamente cuando tu cuerpo está mejor, pues tenemos que hablar de la época de los 20. A partir de los 30 el cuerpo empieza a decaer y no está tan preparado, no estamos tan bien físicamente como estábamos a los 20. Pero esto es claro. Luego puedes comprar la píldora en una farmacia si eres menor, depende de la farmacia. ¿Vale? En principio a partir de los 16 te la deben de vender sin problemas, pero hay farmacias en las que consideran que la píldora es como si fuera un método abortivo y se pueden negar a hacerlo. Las farmacias que yo he conocido, excepto una, o en las que pregunto a lo mejor esta información, normalmente sí que te la pueden vender, pero no tienen por qué, luego depende de cómo esté la ley en ese momento, que puede ser que se prohíba o que se permita. ¿Es mejor tomar pastillas anticonceptivas que te recete un médico o usar condón? Esto ya lo he explicado. Condón siempre, preservativo siempre, ¿vale? Es para evitar la ITS. Es independiente de las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas se usan cuando tú tienes una relación más o menos estable y el preservativo se usa de forma normal, tanto si tienes relaciones esporádicas como si tienes una pareja estable y no quieres tomar anticonceptivas. Yo sigo, ¿eh? Preguntarme todo lo que os vaya ocurriendo, ¿vale? Luego, ¿es necesario que te acompañe tu padre o tu madre a abortar?
Esto es lo que he dicho antes, que actualmente sí, si tienes menos de 18 años tienes que tener el consentimiento. Luego, ¿cómo te das cuenta de si se ha roto el condón? Como he dicho antes, ¿vale? Pues se llena de agua. Si no hay agua, pues se puede inflar, ¿vale? Con la boca, con aire y se comprueba, se sujeta así, se aprieta un poco y se ve si sale aire por los huecos. ¿Se puede tener un orgasmo a través del sexo anal? Sí, perfectamente. El ano tiene muchísimas terminaciones nerviosas y cuando el sexo anal, pues igual que el sexo vaginal, se hace con cuidado y con tranquilidad, pues el ano puede volverse también muy flexible en la fase de excitación, ¿vale? Igual que puede ser muy doloroso si no hay excitación, ¿vale? Entonces, también se puede utilizar lubricación, etcétera, y perfectamente se puede llegar al orgasmo. De hecho, es la zona más placentera o de las que producen más placer para el hombre. Lo que pasa es que muchos prefieren no tocar esa zona pues por mitos, pues por tabúes o por lo que sea, ¿vale? Pero sí se puede perfectamente, tanto hombre como mujer, ¿vale? ¿Se puede partir el pene al mantener relaciones? Sí, esto me lo han preguntado. Y sí, compartir si se puede fracturar, ¿vale? Pues se puede fracturar pues, por una mala posición, por un mal... por ser muy agresivo a la hora de la penetración, en fin, o por otros fallos técnicos que pueda haber, ¿vale? Pero obviamente no es lo común y no tiene por qué pasar, ¿vale? Ni tiene por qué pasar ni es común, ¿vale? ¿Dónde se encuentra el punto G? El punto G normalmente está a la entrada de la vagina aproximadamente a unos 4 centímetros. Cuando por ejemplo, si introducimos estos dos dedos, ¿vale? Pues desde la entrada de la vagina aproximadamente serán unos 4 centímetros en la cara anterior de la vagina. Es verdad que llegando al punto G la mujer se excita más. El punto G pues se ha mitificado mucho también, ¿vale? El punto G por dentro es como cuando se toca, las mujeres podéis practicarlo, cuando se toca por dentro notaréis como una avellanita, ¿vale? Es como una avellana que está un poco rugosa. Entonces la forma de estimularlo tiene que ser o pulsaciones, ¿vale? O poco a poco con movimientos circulares. Entonces, tú puedes estimularlo, pero como también está ligado a las terminaciones nerviosas que vienen del clítoris, puede ser que no llegue a ese orgasmo también que se ha vendido tanto, ¿no? Entonces, ¿te puede excitar más? Sí, pero depende de todas estas cosas. ¿O para qué sirven los sabores en los condones? Bueno, pues para tener sexo oral con precaución y para que no resulte ni desagradable, ni incómodo o que te resulte más agradable. ¿Es igual de peligroso el sexo homosexual que el heterosexual? Con esta pregunta lo que se referían es que si hay las mismas posibilidades porque lo clarifiqué en ese momento y dije, ¿a qué os referís con esta pregunta? Y entonces a lo que se refieren es si hay las mismas posibilidades de tener una ITS si eres homosexual que si eres heterosexual. Existen exactamente las mismas posibilidades, ¿vale? Porque al final todo está en si utilizas métodos de barrera como el preservativo o no. Entonces aquí no hay mucho más que rascar, no hay diferencia. ¿Cuándo la masturbación se convierte en adicción? Bueno, aquí hay mucha adicción hoy en día con el tema. Puede ser relacionado con el tema del porno o no, pero sí que hay muchísima adicción con la masturbación para muchos adolescentes y también para muchos adultos, ¿eh? Entonces, con adicción se refiere a cuando produce un problema. Pues produce un problema cuando estás trabajando y tienes que salirte corriendo para ir a masturbarte. Produce un problema cuando estás en clase y tienes también pues eso, que salir corriendo para hacerlo, cuando te influye en otras áreas de tu vida o te afecta de forma negativa, ¿vale? Hasta el punto en el que sientes que solamente piensas en eso, se vuelve algo muy obsesivo o que solamente sientes placer haciendo esto, ¿vale? Pues ahí todo eso hay que analizarlo caso por caso. Y ya está, hasta aquí las preguntas. Ahora sí que sí, porque ya... Gracias, Gustavo. Hasta aquí
la presentación. Aquí un poco de bibliografía, ¿vale? En su momento puse esta web, la de Planet Parenthood, pero luego me parece que han salido algunos problemas con esta asociación, no sé deciros exactamente, pero bueno, alguna información que está ahí está bastante bien. Luego, información sobre embarazo y parto, esa web también está muy bien, y sobre el aborto, pues las que os dejo, ¿vale? Esto os lo copio y lo pego en los comentarios cuando cuelgue el vídeo, ¿vale? Y bueno, para el tema de la asertividad, la asertividad expresión de una sana autoestima. Y bueno, pues esto es todo, chicos. Ya no sé qué os ha parecido. Si me queréis dar algún feedback, pues estará bien. Espero que os haya gustado.